Bien, continuando con esta parte de análisis de datos, en este segundo video vamos a explicar ahora el análisis de datos cuantitativo, ¿verdad? En el primer video hablamos del análisis de datos cualitativo. Esta vez vamos a hablar sobre el análisis de datos cuantitativo, ¿ok? Básicamente es la misma terminología o la misma definición. Vamos a analizar datos, pero esta vez no van a ser datos textuales, sino van a ser datos más enfocados a la parte numérica, a la parte más cuantitativa, ¿ok? Este señor Aravena nos dice: el análisis de los datos está condicionado por los objetivos, que son los que señalan qué es lo que se buscará en la información recogida. Este momento de la investigación consiste en determinar, mediante técnicas estadísticas apropiadas, las formas, magnitudes y relaciones que se encuentran en los datos construidos, ¿ok? Es decir, a veces uno dice, bueno, pero es que el análisis de los datos yo lo meto en un programa, ¿verdad? Y él de repente nos genera toda esa información, ¿ok? Y realmente no es así. Nosotros tenemos que igualmente hacerle un análisis a esa información que nos está arrojando, ¿no? En esta lámina, por ejemplo, hay una gráfica, ¿ok? Una gráfica de barra donde nos expresa algunos datos específicos, ¿verdad? Como años, ¿verdad? Por supuesto, estas gráficas pues pueden significar alguna variable en particular que se esté analizando. Entonces esa gráfica me permite o va a permitir analizar esa información, ¿ok? A eso es lo que se refiere el análisis de los datos, ¿bien? Ok. Ahora bien, esto significa que el investigador debe realizar un conjunto de operaciones. Fíjate que cuando hablamos de la parte cualitativa también nombramos operaciones, ¿ok? En este punto, o estos autores también hablan de operaciones, realizar un conjunto de operaciones tales como categorizar, ordenar, manipular y resumir los datos construidos de manera de transformarlos en un material entendible e interpretable, ¿ok? Y aquí es mucho más fácil cómo nosotros podemos manejar esas variables, esos cuadros de operacionalización, como se les explicaba la semana pasada, para nosotros poder ordenar, ¿verdad? Esos datos, ¿ok? ¿En función a qué? En función a los objetivos, para poder darle esa interpretación, ¿ok? Esto último advierte de otro paso propio de estas etapas, que no se reducen al solo tratamiento de la información, sino que busca la interpretación de lo mismo. Entonces fíjate lo que dice: esto último advierte de otro paso propio de esta etapa, que no se reduce al solo tratamiento de la información, sino que busca la interpretación de la misma, ¿verdad? No es solo tratar la información, ¿no? Perfecto, yo voy, lo monto en el programa que me va a hallar esa estadística, él me genera esos resultados y llega hasta allí. No es solamente tratar esa información, sino ahora cómo yo voy a interpretar esa información. El momento de la interpretación requiere de los datos analizados para construir en base a ellos inferencias, comentarios y conclusiones pertinentes, ¿ok? Entonces eso hay que tomarlo en consideración, que la estadística es eso. Aun cuando el programa me muestra esos resultados, ahora cómo yo voy a analizar esos resultados, ¿ok? Entonces aquí pues vendrían como ciertas interrogantes, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero saber de esas variables? ¿Qué es lo que yo necesito conocer de esas variables? Ok, en función a ello, ¿qué tipo de análisis es el más adecuado para construir ese conocimiento? ¿Cómo yo analizo eso? ¿Qué técnicas estadísticas se necesita para aplicar eso? Entonces son varias interrogantes que uno se hace al momento de llegar al análisis profundo de esa investigación, ¿ok? Bien, existen algunos pasos preliminares para desarrollar ese análisis. El primero,
Apartar los datos que son obviamente erróneos o irrelevantes, ¿ok? Eso que yo le expliqué en el análisis cualitativo, cuando estamos hablando de reducción de datos y tomar en consideración los datos más relevantes, esto es exactamente lo mismo en la parte cuantitativa, ¿ok? Apartar los datos que son obviamente erróneos o irrelevantes. Lo que no me interesa, yo lo aparto, ¿ok? Esto ha de ser, de hecho, con preocupación, ¿ok? No deberíamos borrar datos que son anómalos, o sea, que son anormales, ¿ok? Y no armonizan con nuestras hipótesis. Una cosa es apartarlo y otra cosa es eliminarlo. Entonces, ¿qué sugiere este autor? Bueno, vamos a apartarlo, pero lo vamos a dejar allí, porque puede ser de repente que más adelante lo vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, por eso no es recomendable eliminarlo, sino apartarlo. Normalizar o reducir nuestros datos significa que eliminamos la influencia de algún factor bien conocido, pero sin interés. Puede ser algo que usted diga, wow, qué interesante, pero no me interesa. Pudiera pasar, ¿verdad? Que a uno de repente le atrae alguna información. Es decir, que usted dice, wow, qué bien, cómo hace eso, mira. Pero hasta ahí. Pero realmente a mí no me interesa, aun cuando es significativo, ¿ok? En el análisis propiamente dicho de los datos, el propósito es extraer una invariante o estructura que nos interese, ¿verdad? Ese es el propósito. Vamos a tomar los datos que realmente me interesan, ¿ok? A eso es lo que se refiere este señor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a analizar en la parte cuantitativa? Existen, así como allá existen métodos, ¿verdad? Aquí también existen métodos. Entonces, existe el análisis de variables individuales, ¿verdad? Yo puedo analizar variables muy puntuales, ¿verdad? Por ejemplo, el género. Un ejemplo, me interesa estudiar la población del género de esa población, ¿ok? Un solo dato. Entonces, ¿qué dice allí? La distribución de las variables del estudio dentro del colectivo de los casos analizados, sea el universo completo o una muestra de él, se puede analizar de varias formas. Una de las formas de analizar las variables individuales tiene que ver con la frecuencia y con las medidas. Fíjate que esto es estadística, ¿ok? O sea que aquí hay que aprender un poco de estadística. Cuando hablamos de frecuencia, hace referencia al número de casos, ¿verdad?, que sucede sobre ese objeto, ¿ok? Bien sea objeto, bien sea individuo, bien sea situaciones, no sé, o otra característica que usted en ese momento está determinando, ¿ok? Con qué frecuencia se está dando ese fenómeno, ¿ok? Eso es lo que se refiere, como ese objeto que se están analizando, ¿ok? ¿Qué cantidad, qué tan frecuente está sucediendo? Bien. Otra manera de analizar variables individuales tiene que ver con las medidas, ¿ok? Cuando hablo de medida, hace referencia a lo que es la moda, ¿verdad? Estadística, la mediana, la media, ¿ok? Porque en función a esa fórmula es que se basa el investigador para poder analizar, ¿ok? Bueno, la mediana de esos resultados fue esto, entonces conlleva a una interpretación, ¿ok? Y lo mismo sucede con los otros tipos de medidas que utiliza el investigador para determinar una variable. Ahora, otra forma de analizar los datos cuantitativos tiene que ver con el análisis entre dos variables, ¿ok? El análisis entre dos variables. ¿Y qué dice acá? Relacionar dos variables es un objetivo muy común en la investigación social. Las relaciones entre variables de naturaleza nominal u ordinal son llamadas asociaciones, mientras que las que tratan de intercalar o de razón son llamadas correlaciones, ¿ok? Esto es, por ejemplo, cuando ustedes o el investigador hace una relación. Por ejemplo, que yo les diga, que yo relacione un dato. Vamos a suponer, haciendo el ejemplo que plasma allí,
el autor de el peso y la estatura, ¿verdad? Dice, mientras más grande, más pesa. Entonces hay una relación. Si el individuo es alto, mide 2 metros, por decir algo, entonces es probable que el peso de él sea relativamente alto, pesado. Pero si el individuo es bajo, es muy probable que su peso sea menor. Entonces a esos tipos de relaciones lo que hace referencia este autor, ¿no? Existen también lo que son las correlacionales, que más que todo es cuando hacen ciertas asociaciones, ¿ok? Por ejemplo, lo que sucede en A en determinado contexto es porque o es causa de otra variable. Lo que le sucede a la variable A es causa de la variable B. Entonces ahí hay una correlación, ¿ok? Así es que se analizan estos tipos de datos cuantitativos cuando se están manejando dos variables muy puntuales, ¿ok? Otras técnicas para el análisis de datos cuantitativos tienen que ver con las técnicas descriptivas, ¿ok? Aquí hay 4 tipos de técnicas. Está la técnica descriptiva, la técnica de análisis de diagnóstico, la de análisis predictivo y la preceptiva. Pero ¿qué pasa? Esta técnica de descriptiva y la de diagnóstico van de la mano. Ya les voy a explicar por qué. La técnica descriptiva dice, busca describir las tendencias claves de comportamiento de un hecho, de una problemática, de un fenómeno, así como observar las situaciones claves del problema, que permite entender situaciones y poder tomar mejores decisiones y describirlas de manera clara, ¿verdad? Yo a través de esos resultados de la investigación, yo puedo describir la problemática. Mira, esto pasa por esto, ¿ok? Eso es lo que hace referencia a este tipo de análisis descriptivo. Ahora, existen los otros tipos de técnicas de análisis de diagnóstico, ¿okay? Que me permite realizar un diagnóstico, que un diagnóstico puede ser inclusive un diagnóstico previo, ¿okay? O un diagnóstico a priori. Este tipo de técnica busca entender por qué está ocurriendo las cosas, ¿okay? ¿Por qué ocurre esto? Porque la causa de este problema es esto, ¿ok? ¿Por qué los estudiantes salen mal en matemática? Porque de repente la causa podría ser esto. Entonces esa causa conlleva a un efecto. Es muy parecido a lo que es el árbol del problema. Por eso yo coloqué esta imagen acá, porque hace referencia al árbol del problema, ¿ok? El problema es esto, estas son las causas y estos son los efectos que genera, ¿ok? Como el tipo de problema. Y eso es lo que se busca con los diagnósticos. Cuando usted hace un diagnóstico de un problema, usted coloca las consecuencias, las causas que producen ese problema, ¿ok? Y eso va de la mano con lo descriptivo. Si yo describo eso que está pasando allí, yo puedo sacar un diagnóstico de esa realidad, ¿bien? En la técnica de análisis predictivo, yo lo veo como un poquito más delicado, ¿no? Porque a la misma palabra le dice predictivo, de predecir lo que puede suceder, ¿ok? En función a eso que yo estoy mirando, que yo estoy observando, que yo estoy analizando, yo puedo predecir esto, ¿ok? Así como cuando usted dice, bueno, si yo sigo trabajando de esta manera, es probable que el problema se siga manteniendo, ¿ok? Si sigo trabajando así, es probable que el problema se siga manteniendo. Entonces eso es predictivo. Busca anticipar resultados, tiene como base la información previa, ¿ok? Es decir, permite descubrir patrones de comportamiento y en función a ella permite determinar las variables que influyen en las variables dependientes, siendo estas variables dependientes aquellas que tienen movimiento siempre y cuando las variables dependientes la afecten. Yo puedo tener dos variables, ¿verdad? Pero una variable me afecta a la otra, ¿ok? Entonces, el ejemplo que yo más
se me viene ahorita así en la cabeza eso. Bueno, si hay un problema en matemática, ¿cuál es el problema? ¿Será que el profesor es muy práctico y no explica la teoría, por decir algo? Entonces, ¿qué pasa si yo sigo trabajando de la misma manera? Pues esos estudiantes van a seguir saliendo mal. ¿Ok? A eso es lo que conlleva este análisis predictivo. El otro tipo de análisis es el análisis preceptivo o prescriptivo. Este es más delicado todavía. ¿Ok? Porque dice, se focaliza en cómo hacer que algo ocurra. Es decir, busca que a través del conocimiento previo, a través de la significancia entre las variables que estudia el análisis predictivo, poder establecer líneas de acción para que algo suceda o evitar que un fenómeno ocurra. Como si fuera un brujo, le digo yo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer este trabajo de esta manera para ver qué ocurre. A eso es lo que se refiere. Vamos a hacerlo así ahora. Antes lo hacíamos así y pasaba esto. Ahora vamos a hacerlo de esta manera para ver qué sucede. Entonces, eso es lo que se trata, este tipo de técnicas de análisis preceptivo o prescriptivo. ¿Ok? Bien. Ahora, ya que se explicó lo análisis cualitativo y cuantitativo, ¿qué diferencias entre análisis o cuáles son las diferencias que hay entre estos dos tipos de análisis? Entonces dice, los datos cualitativos consisten principalmente de palabras, ¿verdad? De texto, mientras que lo cuantitativo de números. Los datos cualitativos suelen ocupar más tamaño, totalmente cierto. Usted puede dar una interpretación grande sobre eso que usted observó o detalló en esa codificación. Y el análisis de datos cualitativos es un proceso mucho más largo y complicado con respecto al análisis de datos cuantitativos, porque es más objetivo, ¿verdad? Más puntual. El análisis de datos cualitativos responde a las preguntas ¿por qué? ¿Cómo? Mientras que el cuantitativo busca el cuántos hay, ¿verdad? Cantidad, dónde y cuándo. El análisis de datos cuantitativos suele perseguir resultados objetivos, mientras que el cualitativo tiene conclusiones subjetivas y relativas. ¿Okay? En el caso de los datos cualitativos, no es siempre posible llevar a cabo un análisis estadístico. ¿Ok? Bien, y aquí viene la segunda actividad en línea, que dice, según su posible tema de investigación, llenar el siguiente cuadro. ¿Ok? Llenar el siguiente cuadro. ¿Qué van a hacer ustedes acá? Esto es a modo de ensayo. ¿Ok? A modo de ensayo. Ustedes tienen aquí un tema de investigación, posible tema, y aquí usted coloca el enfoque cualitativo, desarrolla qué tipo de información podría construir utilizando este enfoque, y lo mismo para el enfoque cuantitativo y el inicio. Esto es a modo de práctica. ¿Ok? Bueno, con esto podemos finiquitar o dar fin a esta pequeña videoclase referida a las técnicas de análisis de datos. ¿Ok? Entonces, por favor, contesten el foro que está allí en el aula virtual, dando respuesta a cada una de estas interrogantes. Voy a mostrarle a ustedes en el aula virtual, ¿ok? Vamos a tener una actividad que se llama base de datos colaborativos, que tiene que ver con el análisis con esta información que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces voy a entrar un momentico al aula virtual para explicarle qué es lo que van a desarrollar ustedes en esta actividad colaborativa. ¿Ok? Entonces, aquí en el tema 3 van a contestar o van a estar el foro. ¿Ok? Yo lo tengo en este momento deshabilitado, ahora se los habilito. ¿Ok? Foro respuesta a las preguntas de la videoclase.
Aquí es donde ustedes me van a contestar esas interrogantes. Esta base de datos de técnica de análisis de datos es la que ustedes me van a desarrollar en el transcurso de la semana. ¿Ok? Aquí les coloco cada grupo ya creado, porque ustedes ya tienen un grupo creado. Van a desarrollar algunas de estas temáticas. Van a seleccionar, por ejemplo, el grupo se me olvidó Imaginaxio, creo que hay uno por allí. Seleccionan técnica de análisis de datos para la investigación cualitativa. El grupo Rubiense, seleccionen el otro, y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí hay 4 temas. Bien, hay 4 temas, pero creo que hay 6 grupos. ¿Qué significa esto? Que por lo menos 2 grupos pueden tomar la investigación cualitativa, o 2 grupos pueden hablar del software para análisis de datos. ¿Ok? Responden a este interrogante o cualquier otro aspecto que ustedes consideren. Pueden mostrar de repente algún ejemplo de cómo se puede categorizar, ¿ok? De algunas categorías pueden mostrarla, o alguna estadística pueden mostrarla. Es importante que lo hagan, ¿ok? Para publicar la actividad en la base de datos deberán considerar los siguientes campos: el nombre del tema que el grupo seleccionó, y van a colocar el video, ¿ok? El video. Aquí yo les coloqué una nota. Es importante que el participante indique su nombre al momento de exponer su parte. Eso es en aras de yo poderlos evaluar. ¿Ok? Yo aquí le coloco algún capture, como ustedes lo van a visualizar. Ustedes le van a dar acá en añadir entrada, y cuando la van a añadir entrada van a colocar aquí el nombre del tema que le corresponde, análisis de datos cualitativo, y el URL del video para poderlo visualizar. ¿Ok? Entonces esta es una actividad que ustedes me la van a desarrollar en el transcurso de la semana. Bien, como nosotros, Dios mediante, vamos a tener el encuentro presencial el 24, creo, de septiembre, entonces también voy a dejarle listo lo que es el tema 4, que es esto que está acá, una exposición individual que ustedes van a desarrollar. Bien, cada integrante presentará su posible proyecto de investigación en una presentación electrónica. La misma deberá contener la siguiente información: capítulo 1, 2, 3 y 4. Ojo con esto no es que me van a mostrar todo, no. Capítulo 1, los tips más importantes del problema. Capítulo 2, qué teorías tomaron en consideración, qué metodología trabajaron, la técnica. Y el capítulo 4 van a desarrollar un ejemplo sencillo. ¿Ok? No se asusten con esto. Aquí van a desarrollar lo más breve. Por eso yo le coloco acá: para el desarrollo del capítulo 4, los estudiantes deberán aplicar en un contexto real la técnica de recolección de datos y la técnica de análisis que consideren deben utilizar para la investigación. Esto es a modo de ensayo. ¿Ok? Ustedes hacen una pequeña entrevista, ¿ok? Analizan allí rápidamente los datos según como ustedes lo vayan a explicar en la actividad de la base de datos, y hacen ese ejercicio. ¿Ok? La idea es hacer el ejercicio. Bien, entonces bueno, eso es todo. Cualquier inquietud, estamos pendientes en el foro. ¿Ok? Vamos a crear esa interacción dentro del aula virtual. Entonces bueno, feliz día y feliz fin de semana.